política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA en este espacio de La Entrevista. Esta mañana hablaremos sobre la independencia judicial en nuestro país. Para eso ya se encuentra con nosotros el juez Antonio Durán. Le damos la bienvenida. Juez, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia. Muchas gracias, juez, por acompañarnos. Juez, en el marco del régimen de excepción ya van más de 14,000 capturas, según la información oficial. ¿Hay garantías de acceso a la justicia para todas estas personas que han sido detenidas durante estas últimas semanas, juez? No, sencillamente no. Estamos ahorita a la discrecionalidad de las autoridades. Estamos viviendo tiempos oscuros para el Estado de Derecho. Y es lo que un autor italiano, Luigi Ferrajoli, escribe en su libro que se llama Poderes Salvajes. Estamos en un momento en que el poder no tiene límites, el poder no tiene controles y no los quiere tampoco. Y todo lo vemos también que todo aquel discurso que quiera establecer límites o señalamientos al poder, pues es fuertemente criticado, es perseguido, es hostigado, es criminalizado. Entonces, y además, con toda esta propaganda que hay para el ataque hacia defensores de derechos humanos, hacia periodistas, tenemos un escenario muy difícil para el Estado de Derecho, para los derechos humanos. Vemos cómo organismos, tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos, también están siendo señalados. O sea, es un asunto gravísimo la situación que estamos viviendo en el país, y la gente puede estar dispuesta a ceder sus garantías, a empeñar sus garantías con tal de obtener seguridad. Pero eso también tiene un coste. Este mismo autor, Ferrajoli, en Derecho y Razón, señala que con el tema de la justicia penal hay 3 tipos de costes o costos. El coste de la justicia, que soportamos todos los habitantes del país con las leyes, con la implementación de leyes, de autoridades y de procesos. Eso es un coste que asumimos todos, ¿verdad? Que aceptemos que hayan leyes que nos puedan reprimir y capturar y procesar. Ese es un coste de la justicia que tenemos que pagar. El coste de la ineficiencia, que son aquellos casos en los que se le llama la cifra negra de la delincuencia. Esta cifra negra implica que las autoridades no tienen la capacidad para investigar ese crimen o porque no tienen la voluntad tampoco de hacerlo. En este caso, pues, basta señalar las solicitudes del gobierno de los Estados Unidos para extraditar creo que son 13 líderes de pandillas, y que el gobierno no lo ha hecho. Algo hay ahí que se niega a hacer esta extradición. Y aparte de eso, los casos que la CICIG documentó de corrupción estuvo acá en funciones, presentó a la Fiscalía 12 casos, y de esos no se ha procesado ninguno. Al contrario, se expulsó a las CICIG. Así que vemos que hay un coste de ineficiencia en la llamada cifra negra, que por lo general se opone a la cifra dorada. La cifra negra se opone a la cifra dorada, que son los datos oficiales que maneja el gobierno, que es como parte primero de sus propias estadísticas, pero en el caso nuestro de la propaganda, ¿verdad? Se está haciendo populismo penal, se está haciendo populismo con todas estas capturas, y quizás voy a entrar al tercer coste, que es el coste de las injusticias, que es la cantidad de personas injustamente perseguidas, injustamente procesadas, injustamente juzgadas e injustamente condenadas. Este
coste todavía es el más grave de todos. Es el más grave de todos porque lo ideal es que se sancione a quien realmente ha realizado un hecho delictivo, ha quebrantado la ley. Y para eso hay un procedimiento, hay autoridades y hay un método legal, digamos, de ciertos pasos que deben cumplirse para esto. Con el régimen de excepción hay algunas garantías que han sido suspendidas, pero vemos que se están cometiendo abusos, excesos, por ejemplo, de lo que vemos en los medios y de la propaganda del gobierno, los allanamientos ilegales. El artículo 20 de la Constitución de la República no queda suspendido con el régimen de excepción. Es decir, el artículo 20 que trata de la inviolabilidad del domicilio. El domicilio no queda suspendido. O sea que las autoridades solamente pueden intervenir en los casos que dice el 20, en casos de flagrante delito, y entendemos eso de flagrante delito como delito de resultado, no un delito de mera actividad, sino un delito de resultado, cuando hayan voces que pidan auxilio en el interior, con el permiso del morador, o para auxiliar a la gente en caso de una calamidad, una catástrofe. Y finalmente, por orden judicial. Entonces, no hay tampoco órdenes judiciales para hacer estos allanamientos. Estamos viviendo como en la época de la guerra, que llegaba el ejército a abrir las casas y a catear. Entonces, es algo gravísimo para el Estado de Derecho, por eso le decía yo, estamos en presencia de poderes salvajes. Otro autor costarricense a esto le llama una política criminal. Ya se han dado casos de muerte dentro de los centros penales, gente vapuleada. Vemos que los casos de Barrios Altos en Perú, el otro caso también, hay casos que fueron ejecuciones adentro de los centros penales y por los que se ha condenado al presidente Fujimori. Porque aquí hay un tema de responsabilidad, de autoría mediata hacia quien da la orden. Muy probablemente esta persona no se ha ensuciado las botas ni las manos, pero ha actuado a través de un instrumento, y estos instrumentos son las autoridades. Entonces aquí estamos en lo que el derecho penal se conoce la autoría mediata por manejo de aparatos de poder, y en este caso en presencia del terrorismo de Estado. Estamos viviendo en un periodo de terrorismo de Estado, porque son los agentes estatales los que están violentando los derechos humanos, y la gente no solamente está dispuesta, le decía hace un momento, a empeñar sus derechos y garantías, sino que aplaude todo esto. Y solo hasta que es víctima de eso mismo que ha promovido y ha aplaudido, entonces se da cuenta de la gravedad del asunto. Y lo podemos ver en las redes sociales, ¿no? Gente que apoya al presidente, que apoya a su partido, pero después le reclama, ¿no? Que mis hijos estaban sentados en la puerta de la casa y llegaron los policías a pedir los documentos y les dijeron que entraran. No pueden llegar a sentarse afuera. Son excesos. La gente está denunciando todos estos atropellos. Y esto también se deriva del carácter intersubjetivo de los derechos. Uno de los fundamentos de los derechos fundamentales es el carácter intersubjetivo. En la medida que los demás están asegurados en sus derechos, en esa misma medida yo también estoy asegurado. Porque estos derechos fundamentales pues tienen este carácter intersubjetivo. Y es el fundamento de mayor aceptación, digamos, este carácter intersubjetivo de los derechos. Así que, quizás solo para recapitular, los costes de la justicia, los costes de la ineficiencia y los costes de las injusticias, si analizamos estos tres costes para la sociedad salvadoreña y agregamos que no hay controles ni límites al poder, que a partir del 1 de mayo, que estamos a punto de cumplir un año del golpe de Estado, algunos le llaman a este tipo de acciones autogolpes de Estado, cuando el gobierno promueve un golpe contra otro órgano del Estado. Lo hizo Jorge Serrano Elías en Guatemala, cuando disolvió el Congreso.
lo ha hecho Fujimori con el Tribunal Constitucional. Entonces, el caso nuestro es nada más otro caso típico, lastimosamente es otro caso típico en América Latina, ¿verdad? Que quisiéramos ubicarlo dentro de ese realismo mágico de lo absurdo, de las cosas absurdas, y que lastimosamente estamos metidos dentro de un cuento de García Márquez o uno de Pedro Páramo, ¿verdad? Realmente, o de Mario Vargas Llosa, que lo absurdo se vuelve cotidiano, se vuelve algo real, que no tenemos derechos, no tenemos garantías, no, y la gente lo aplaude. O sea, esto parece hasta parece hasta caricaturesco, de lo grosero que es, parece hasta caricaturesco, parece un asunto de caricatura, y nos podríamos remontar a lo que los autores han mencionado, ¿verdad? Estos novelistas de los años 30, 40, 50, con George Orwell o con La rebelión de la granja, ¿verdad? O 1984. Entonces, o Aldous Huxley, que escribe Un mundo feliz, que con en un mundo feliz, este autor dice que, bueno, es una sociedad distópica, ¿verdad? Sin un lugar específico, pero a la gente se le dan 2 pastillas, una para estar feliz, activa, y la otra para descansar y dormir. Entonces, el gobierno le da esos 2 tipos de pastillas a la gente. Yo estaba en una clase, me parece, sí, en una clase fue. Y entonces, en la medida que yo iba explicando lo que en un mundo feliz, lo que ocurre en esa sociedad, me dice, mire, yo lo relaciono, me dice, a lo que nos está pasando. Porque en el día, el café, para arrancar, necesitamos esta droga para arrancar. Pero en la tarde, en la noche, ¿verdad?, la cerveza o el trago para relajarnos y dormirnos. Entonces, como que ahí viene esa promoción, ¿verdad? Que en la medida que yo iba explicando eso que este autor lo plantea, pero la gente vive distraída, a la gente no le interesa la realidad, está siendo bombardeada por mucho anuncio, muchas cuestiones, por el horóscopo, por los juegos, por los reality shows. Es una distracción de la realidad y lo vemos aquí, ¿verdad? Va a haber concierto de no sé quién, va a haber concierto de no sé cuándo. Y la gente dice, no, mira, vámonos, ¿no? Como ganado, ¿verdad? Vámonos al concierto. Y con esa distracción, como en el pan y circo de los romanos, ¿verdad?, a la gente se le olvida todo esto que está viviendo. Pero por otro lado, en 1984, Orwell retrata un escenario de una sociedad que vive bajo un régimen totalitario, donde a la gente se le limita la información. Solamente está la propaganda del gobierno y la información que el gobierno quiere que se publique y se conozca. Entonces, yo les preguntaba a los alumnos, ¿en qué tipo de sociedad estamos? ¿Verdad? ¿En la sociedad de un mundo feliz o en la visión orwelliana de este régimen totalitario? Y me decía, mire, al final las 2, ¿verdad? Las 2 formas de opresión, y esta es una forma también de manipulación de masas, de manipulación de la gente, que se hace desde el poder, ¿verdad? Desde el príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Que se proponía, ¿verdad?, que hay que llegar al poder y hay que mantenerse en él y hay que hacer todo lo posible. El fin justifica los medios para mantenerse en el poder solo por el hecho de seguir gobernando. No en función de la gente, no en función de los derechos de la gente, sino en función del propio príncipe, de él y de su familia, de él y de su familia. Así que es lo que vemos, estamos en un régimen donde no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho. Desde el 1 de mayo algunos lo señalan desde el 9F, fue una intentona, ¿verdad?, de golpe de Estado, de disolver la asamblea. El presidente llamó a la insurrección, llegaron los correligionarios afuera, algo así como el llamado que hizo Trump, y la invasión de la gente que hubo allá al Congreso de los Estados Unidos. En esa misma estrategia hizo acá el presidente Bukele llamando a la gente. La diferencia es que aquí no entró la gente a hacer los destrozos, ¿verdad?, como en la oclocracia, que las muchedumbres llegan a destruir y arrasar con todo. Muy probablemente hasta hubieran golpeado a los diputados
O sea, si hubiera entrado la muchedumbre. No, aquí a la muchedumbre lo dejó fuera y él entró con el ejército. ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo? O sea, ni en las peores dictaduras, ¿verdad? Que se ve esto. Esto no es democrático, no es democrático. Y la manipulación que tenemos también, lastimosamente, tenemos una maquinaria de publicidad y de propaganda que a la gente le han lavado el cerebro, si se me permite esa expresión, ¿verdad? A la gente le han lavado el cerebro a través de estos mecanismos sutiles de propaganda y de publicidad. Es un mecanismo bastante complejo que se utiliza, ¿verdad? para estas técnicas, pero es el escenario que tenemos. No tenemos Estado de Derecho, no hay controles, no hay límites. Pero bueno, dígame. Sí, juez, usted ha mencionado justamente que el 1 de mayo del año pasado se dio este golpe o un autogolpe de Estado. Justamente se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se impusieron a otros, se destituye también al fiscal general de la República. Pasados los meses se destituye también a jueces y juezas mayores de 60 años o que tenían más de 30 años de servicio. Ahora se da esta coyuntura donde usted ha mencionado se estaría ante un terrorismo de Estado, ¿verdad? O un populismo penal. Ante esta situación, ante este escenario, realmente, ¿cuál es la realidad del sistema judicial? En la actualidad, ¿se podría decir que hay jueces y juezas que podrían hasta actuar de manera independiente? Lo tenemos a usted, por supuesto, que está en el sistema judicial, pero al igual que usted, hay jueces y juezas que están comprometidos, que están realmente conscientes de esta realidad, ¿o cuál es la realidad del sistema de justicia actual? Sí, bueno, el escenario es bien complejo, es bastante complejo. La formación que tuvimos, al menos yo me considero dentro de una generación privilegiada en materia de formación judicial, porque veníamos del conflicto armado y los gobiernos que ayudaron al país le apostaron al fortalecimiento del judicial, porque el judicial es el equilibrio, es el que pone el fiel de la balanza, es el contrapeso. El judicial es un poder también, es un gobierno, pero la gente suele identificar gobierno con el ejecutivo, pero en realidad el gobierno está distribuido en 3 órganos distintos. Un ejecutivo, que es el que administra, el que tiene todos los recursos, tiene el oro y tiene la espada. Un legislativo que se legitima por la democracia, ¿verdad? Y es un órgano deliberante, donde deben estar representadas las distintas fuerzas del país para discutir, para analizar y tomar las mejores decisiones del país. Y finalmente el judicial, que no tiene un origen democrático en el sentido de que llega el juez o los tribunales o los magistrados, no llegan por el voto popular, sino que es un órgano técnico, cuyos nombramientos dependen de la idoneidad para el cargo. Y sí tiene una legitimación democrática, ¿verdad? Y su legitimación democrática se deriva del vínculo del juez hacia la Constitución, hacia los derechos humanos y hacia la ley. Entonces, en eso consiste, porque la democracia no solamente es votar, ¿verdad? Algunos dicen, no, pero es que los jueces los deberíamos de elegir. Es una mala experiencia, se han tenido malas experiencias con el tema de la elección popular de los jueces. Es un órgano técnico y por eso se creó un mecanismo complejo del Consejo Nacional de la Judicatura, por un lado, y de la Corte, por otro, que se propusieran ternas y que éstas fueran cualificadas. Se nos formó también a los jueces. Hubo mucha inversión del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de España, Francia, Costa Rica. Nos mandaron a estudiar lejos, ¿verdad? Fuimos a visitar las cortes estadounidenses, las cárceles estadounidenses, fuimos al FBI, fuimos a la CIA. Nos llevaron a varios, ¿verdad? Durante varios años, a conocer el sistema judicial de los Estados Unidos. A otros los becaron a la Escuela Judicial de Barcelona, fueron a estar casi un año a Barcelona para formarnos. Hubo también inversión
para formar, el crear el programa de formación inicial para jueces. Se invirtió y se becó a aspirantes a jueces por un periodo de 2 años en el que el gobierno les pagaba para aprender a ser juez, porque esto no es solamente graduarse de abogado, no, ni siquiera, digamos, lo voy a comparar con nuestras señoras que echan las tortillas o hacen las pupusas. Eso no es de cualquiera. Hay que aprender a hacer tortillas y hay que aprender a hacer pupusas. Pues lo mismo ocurre con el juez, ¿verdad? Se requieren ciertos conocimientos, ciertas habilidades, pero sobre todo ciertas actitudes. Y esto creo yo que es el gran déficit que tenemos aquí, la actitud de defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Porque sí hay muchos colegas, ya aterrizando a la pregunta, que tienen los conocimientos y tienen las habilidades, pero no tienen las actitudes de defensa del Estado de Derecho, no tienen la actitud de defensa de la Constitución. Y aquí podríamos describir como el órgano judicial es un órgano pluriorgánico, o sea que habrán 700 jueces, no sé la cantidad exacta, pero habremos 700 jueces que constituyen un órgano, pero este órgano se integra a su vez por múltiples órganos, ¿verdad? 700 y pico de órganos, y cada uno de estos es un órgano independiente y que trabaja de manera no coordinada, porque un juez de la par puede resolver de una manera un caso y el otro de la par puede también conocerlo y resolver de otra manera. No, pero eso es así, dentro del Estado de Derecho, la característica de este órgano es ese. Como en el elogio de los jueces, escrito por un abogado de Piero Calamandrei, plantea un caso similar, ¿verdad? Que él y un colega se encuentran a la entrada, sus clientes dicen, mire, mi caso es parecido al suyo, entran a la audiencia y a la salida el caso del amigo juez, del amigo abogado con su cliente habían ganado y él había perdido. Entonces cuando él se da cuenta, el cliente se da cuenta, le reclama a Calamandrei y le dice, mire, juez, señor abogado, se equivocó en los argumentos. Y él le dice, no, me equivoqué de puerta. ¿Por qué? Porque cada juez tiene una formación distinta y únicamente se puede coordinar este trabajo de los jueces a través de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este escenario, en esta coyuntura? ¿Qué ocurrió con los jueces salvadoreños en esta coyuntura? Digamos, empecemos desde lo más grave. Algunos fueron cómplices. Algunos fueron cómplices o coautores incluso de este atentado. Los que se prestaron, los jueces o magistrados que se prestaron al golpe. El caso de una magistrada cuyo periodo de 9 años concluyó y ahora se ha reenganchado para concluir el periodo hasta 2027, sin estar en la lista del Consejo, sin haberse sometido al voto de la gente, o sea, nada, atropellando la Constitución. El caso del otro traslado del otro magistrado, que lo trasladan de una sala de lo civil a la constitucional, cuando la jurisprudencia había dicho no, el nombramiento de la sala debe ser directo para la sala y no por traslados. Entonces ahí hay violaciones. El hecho que se traigan abogados, ¿verdad?, que han participado y que están trabajando de la mano con el gobierno, que son funcionarios de Casa Presidencial. Yo por eso les he dicho, son operadores políticos de Casa Presidencial que están usurpando las funciones de los magistrados legítimos. Y aquí tenemos pendiente el mandamiento judicial 1/2021 que dictaron los mismos magistrados antes de ser removidos, dictaron una decisión para anular lo que estaba haciendo la Asamblea y no se ha cumplido. Entonces tenemos una desobediencia también del gobierno al mandamiento judicial 1/2021. Si le queremos achacar otra camándula más, ¿verdad?, otro asunto más a la camándula de delito, tenemos un caso de una desobediencia de una sentencia y es gravísimo. Y estos mismos señores dictan una sentencia inconstitucional para permitir la reelección del presidente, ¿no?, en un sobreseimiento de un proceso de pérdida de derechos por estar promoviendo la reelección presidencial. Dictan una sentencia contra Constitución, contraria a la Constitución. Eso es prevaricato.
Eso es delito de prevaricato. Han prevaricado los magistrados porque han dictado una sentencia contraria a la Constitución. Pues bien, tenemos esto de los coautores y cómplices de este atentado grave contra la Constitución y contra el Estado de Derecho. El otro nivel es el de aquellos que también colaboraron, que se sometieron, y quizá al inicio por miedo, pero después fueron cooptados. Y estos mismos han estado haciéndole amenazas a los compañeros jueces. Lastimosamente no puedo, por respeto a los colegas, pero ha sido bastante fuerte la amenaza al interior, ¿verdad? Para callar las voces, para callar cualquier voz disidente. Otros que vieron aquí una oportunidad de ascenso, los oportunistas, que no les importa el Estado de Derecho, que no les importa la Constitución, tienen conocimientos y habilidades, pero no les importa a ellos, con tal de que los nombres de magistrados, que les den un vehículo grande y que les incrementen el sueldo y el combustible y que les digan magistrados, con eso se sienten realizados. Eso no es la función del juez. Mire, el juez de paz de la última localidad del país puede tener más dignidad judicial que estos señores que hoy se llaman magistrados o jueces, porque la característica del judicial es su independencia, y ya le decía hace un momento, es un gobierno, pero además es un contrapoder, porque se debe oponer al poder, como lo decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, debe controlar el poder, es necesario, dice, que el poder frene al poder. Entonces al judicial le corresponde frenar al poder, pero el judicial no tiene ni el oro de las finanzas para condicionar a los demás, ni la espada para obligar a los demás a hacer las cosas a la fuerza. El judicial no se legitima ni por el oro, ni por la espada, ni por las mayorías tampoco. Por eso le decía, es un órgano técnico que se legitima a partir de su función de defensa de la Constitución, de las reglas constitucionales, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, del debido proceso. En eso consiste la legitimidad. Hay otros que han callado y prefieren no levantar la cabeza. No levantar la cabeza y esperar que la tormenta pase o aguantar el aguacero hasta donde puedan. Y otros, pues que hemos sido los bocones, ¿verdad? Serían los menos en el sistema. Los menos, ¿verdad? Y que nos han trasladado, porque este decreto 144 también ha facultado a la Corte a realizar traslados y los han hecho de manera ilegal, de manera arbitraria, ¿verdad? Y han desarticulado a lo que antes fue el Foro de Jueces Democráticos e Independientes, que lastimosamente en la coyuntura de 2012, que fue un conflicto entre la Sala con la Asamblea Legislativa, ahí se fracturó nuestra asociación, pero nos tenían ubicados. Y aquí hay un funcionario que fue graduado del programa de formación inicial para jueces y que conocía el sistema judicial por dentro. Este es el que promovió, ¿verdad? Con nombre y apellido, la remoción de aquellos jueces que nos opusimos al golpe, que anduvimos en las marchas, que elevamos nuestras voces, ¿verdad?, por la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Y esto no es nuevo, ¿verdad? No es contra este gobierno, desde la época del presidente Flores, del presidente Saca, con el gobierno del presidente Funes. O sea, el discurso que hemos mantenido es la defensa de la independencia judicial. No estamos en función de ningún gobierno, ¿verdad? La función del judicial es la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. No somos opositores. Yo me niego a que me digan opositor, y se los he dicho en varios foros cuando me dicen, no, pero hay que formular una oposición. Yo no soy oposición. Yo no soy oposición, y mis colegas tampoco se pueden identificar como oposición, ¿verdad? Nuestra función es, como parte del judicial, generar el equilibrio en la balanza del gobierno, y ser no solo un poder, un contrapoder, sino además una característica esencial del judicial, un contrapoder contramayoritario. O sea que ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede condenar a un inocente ni absolver a un culpable. Sí. Entonces,
Al judicial le corresponde resolver con independencia, con objetividad, a partir de las evidencias. Y es lo que no está ocurriendo. Están decretando detenciones masivas solo con un acta de captura, sin evidencias. Entonces, es grosero. Vamos a hablar sobre eso luego de esta pausa, juez, justamente sobre estas capturas masivas, sobre estas sentencias, sobre estas las resoluciones que están dictando los jueces y juezas en nuestro país en el marco del régimen de excepción. Así es que vamos a irnos a una pausa, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Esta mañana estamos hablando sobre la independencia judicial en nuestro país. Está con nosotros el juez Antonio Durán. Usted también puede participar en este espacio de la entrevista marcando nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Transmitimos también esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Juez, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba justamente sobre estas capturas masivas que se están haciendo. Ya se cuentan más de 14,000 personas capturadas en el marco del régimen de excepción. Y también vemos audiencias hasta con 150 personas. Y los jueces han ordenado detención provisional mientras investigan los casos. Esto está permitido para los jueces que puedan procesar a todas estas personas. ¿Tienen la capacidad o la apertura legal para que lo puedan hacer? Pero antes vamos a recibir una llamada telefónica, juez. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, primeramente, felicitación allí al señor juez por tan bonita exponencia y también alentadora y de lo que no sabemos. Y por otra parte, yo quiero preguntarle que él dijo de que los instruyeron a los jueces anteriores, fueron a Estados Unidos a conocer el sistema del FBI, otros a Barcelona, pero fue una comunidad internacional que aportó dinero, no fue el gobierno que fuera en turno lo que hizo eso hacia, digamos, el sistema judicial de aquí del país. Entonces mi pregunta va, ¿y esas instituciones que aportaron ese dinero no pueden reclamar, por decirlo así, ahora al gobierno de turno que se está violando lo que ellos se pusieron, que instaurar, digamos, una democracia, que los jueces conocieran otros, digamos, sistemas judiciales para instaurar aquí una democracia? ¿No podrán no tendrán influencia sobre este gobierno, o el gobierno es que evade o ignora todas esas cosas? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias. Vamos a recibir una llamada más, juez, para darle respuesta a estas personas. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Aquí en El Salvador nunca ha habido un Estado de Derecho constitucional. Eso hay que tenerlo bien claro y hay que comunicárselo al pueblo. Ha habido un Estado de Derecho convencional y esto es de conveniencia. Usted lo acaba de decir, pero es difícil de interpretarlo si las personas no han desarrollado pensamiento filosófico. Usted acaba de decir, somos jueces que establecemos el equilibrio. No, el juez lo que hace es impartir justicia,
No un Estado, no es equilibrar el comportamiento humano, es impartir justicia, y eso significa que es necesario conocer la verdad para poder establecer quién es el que realmente ha caído en un estado delictivo y en un estado criminal, y quién es una persona inocente. El derecho actual y pasado no ha cumplido con ese estado filosófico de lo que es hacer justicia, y usted lo debe de reconocer. Por lo tanto, uno debe de preguntarse en qué estado evolutivo está El Salvador con respecto en la actualidad, porque si un estado corrupto pasado se enfrenta ante una nueva generación corrupta de derecho, continuamos en lo mismo. Pero ¿qué es lo que debe de surgir de derecho? Usted lo acaba de decir, que nosotros los abogados hemos fallado a este Estado, a esta República, porque no hemos sido capaces de defender la Constitución. Cómo no, muchas gracias. Tenemos una llamada más antes de darle paso al juez para que nos brinde sus reacciones. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Bienvenido su invitado. Sí, gracias. Lo elogio, porque pocos abogados nos han quedado, porque nadie se ha pronunciado. Tenemos miles de abogados como obreros, y no se han pronunciado desde un principio. Cuando se tomó la asamblea, le permitieron, pero para mí todas las cabecillas de los ministerios y todas las cabecillas de los 3 poderes de Estado ya estaban planificados lo que iban a hacer desde la asamblea, que nos iban a robar todo para que nosotros quedáramos esclavizados a ellos. Pero yo creo que todo tiene una paga, ¿verdad, licenciado invitado? Que yo creo que cuando ya se termine la estadía de este gobierno, yo creo que todas las cabecillas de los ministerios y de todos los que le han hecho UPA a él van a ir presos por ladrones y por haber pisoteado con la maldita dignidad a la Constitución, que es sagrada para el pueblo. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Juez, le damos Bueno, paso. voy a empezar por la última pregunta. Yo le diría como respuesta, amén. Que así sea. Una vez se restaure el Estado de Derecho, van a venir consecuencias jurídicas para todos los que han participado en estos crímenes contra el Estado de Derecho y contra el peculio del Estado, este saqueo que está habiendo en el Estado, ¿verdad? Obviando todas las reglas de transparencia y rendición de cuentas. Va a venir. Paciencia. Y la gente tiene que abrir los ojos también. La gente tiene que darse cuenta que todo esto que estamos viviendo no es normal. En la pregunta anterior que hacía el colega abogado, dice, sí, no hemos vivido en un Estado de Derecho constitucional, por supuesto, ¿verdad? Que él dice, hemos vivido en un Estado de Derecho convencional. Claro, desde el judicial nosotros hemos luchado por reivindicar la independencia judicial. Lastimosamente los gobiernos anteriores, y lo dice Zaffaroni, el juez y jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, en Estructuras Judiciales, cita el caso de los acuerdos de paz y dice, mire, esto es una oportunidad para meterle el diente al tema judicial, pero los políticos no conocen el judicial, no conocen la dinámica, ¿no? Los políticos no tienen formación también para el judicial y no se preocuparon por fortalecer la institucionalidad, sino por colocar ahí peones, por colocar gente que fuera fiel a sus intereses, ¿no? Y no gente que realmente cumpliera este rol solo me recuerdo el caso cuando concluyó el periodo, el presidente Flores hizo funcionarios y don Eduardo Cáceres era el jefe de Providad. Él ordenó a los bancos que le rindieran informes de los funcionarios del gobierno de Flores para analizar sus finanzas, que es parte de las funciones de Providad. Y los bancos se negaron. Una funcionaria
ahí del mismo exfuncionario de gobierno, ahora presidente de banco, le dirige una carta a la Corte y otros jefes de los bancos también, otros presidentes de los bancos, preguntándole si el jefe de probidad tenía atribuciones para pedir esos informes. Y la Corte le dijo que no. Le dijo que no y que iba a ser la Corte la que iba a preguntar. Pues ni le dio permiso al jefe de probidad para requerir esos informes, ni lo autorizó, le quitó esa atribución y tampoco lo hizo la Corte. Entonces, para mí es ahí el hito del derrumbe del sistema, porque al no permitir la fiscalización de los exfuncionarios sobre su patrimonio, al siguiente gobierno, que es el de Saca, se le dio un cheque en blanco, hagan lo que quieran. Y el gobierno del presidente Saca cooptó al sistema judicial desde la más alta magistratura. Podemos verlo en las sentencias. Recuerdo la posición muy digna que hay que resaltar, la del magistrado doctor René Fortín Magaña, y también de otro par de magistrados. Me parece que creo que fue la magistrada Mirna Perla, doña Victoria Marina Velázquez de Avilés, que tuvieron posiciones conforme a lo que procedía legalmente, constitucionalmente y legalmente. Pero los demás, perdón por los que se me hayan quedado en el tintero, pero los demás se plegaron a la decisión del gobierno. Y así como ese, otros, o sea, no hubo de parte de los gobiernos sucesivos, ni de ese que concluyó Flores, ni del Saca, ni de Funes, y tampoco de Sánchez Serén, no hubo una intención de fortalecer la independencia judicial, de rendir cuentas, de permitir que el sistema funcionara. Entonces nosotros nos quedamos abajo, sobre la base nada más denunciando, apoyando la actuación de don Eduardo Cáceres, denunciando todos estos atropellos, ¿verdad? O las decisiones que tomaba la sala. Don René Fortín Magaña hizo una publicación que creo que eran de 18 sentencias representativas de la Sala de lo Constitucional, donde se veía, estaba la ley de integración monetaria, entre otras sentencias, que todo era a favor del gobierno. Y doña Vicky de Avilés era la única que salvaba el voto, y después Sidney Blanco, la única que le tocaba salvar el voto. Y de ahí constitucionalizaron la pena de 75 años, entre otra serie de decisiones. Entonces, sí tiene razón el colega abogado. No hubo interés de los gobiernos por fortalecer el judicial desde su independencia, ¿verdad? Para que las instituciones fueran fuertes, fueran independientes, se les permitiera trabajar y aplicar la ley. Y de eso se aprovechó el actual régimen para criticar toda esa corrupción, pero hacer algo peor, poner ya, porque aquello lo hacían mediante mecanismos legales formalmente, cooptaban, eso se llama cooptación. No, destituyó y puso los suyos. Es peor, ¿verdad? Es peor, fue más descarado. Esto fue un asalto descarado del judicial. Y en relación al otro, así que sí respondo la inquietud del segundo colega. Y en cuanto al primero, sí, los gobiernos le están exigiendo al gobierno actual que respete la Constitución, que respete los derechos humanos. Pero ¿qué es lo que hace? Acusarlos de enemigos. Los enemigos internos y externos son enemigos del régimen. ¿Qué es lo que hace? Que son a favor de las pandillas, y por lo tanto ellos también financian las pandillas y son pandilleros. Criminalizan a todo defensor de derechos humanos y a todo este tipo de organizaciones. Entonces, la gente le cree y les aplaude y dice, mire, sí, tienen razón, ¿verdad? Estos derechos humanos no sirven. No, si los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Por el solo hecho de ser seres humanos, no depende de que tengamos un documento. También no portar documentos no es delito, y se están llevando a la gente por no portar documentos. Entonces, por eso le decía, es una política criminal. Y lastimosamente los acuerdos de paz se han revertido, porque se pretendía una Fuerza Armada profesional, respetuosa de los derechos humanos, que se quedara limitada a la defensa de la soberanía y a la integridad del territorio,
Pero en lugar de fortalecer a la Policía Nacional Civil, que según los acuerdos de paz y las reformas constitucionales pretendían profesionalizar una policía, que fuera el único cuerpo policial armado que se encargara de la seguridad pública interna en el campo y en la ciudad, con respeto a los derechos humanos y con apego irrestricto a la legalidad, hoy la han manipulado, a los dos, al ejército y a la policía, y estamos viendo torturas. La tortura es el acto de infligir un daño físico, emocional o psicológico en una persona para obtener información de ella o para castigarla. Si ya los tienen detenidos, pues ya no hay por qué maltratarlos, pero vemos que hasta se jacta y la gente aplaude por estas torturas que están habiendo. Vemos cómo los niños hasta les tiemblan las piernas mientras están siendo registrados. Eso es terror. Eso es terrorismo. Yo lo viví, ¿verdad?, en mi pueblo, en Suchitoto. Y créame que cuando se dieron los acuerdos de paz y veía un futuro esperanzador, lastimosamente la clase política, hay que decirlo, no estuvo a la altura. Y este gobierno no se escapa de esa responsabilidad, porque este gobierno ha nacido de los gobiernos anteriores. Sí. Juez, volviendo a la pregunta sobre las audiencias que se están desarrollando hasta con 150 personas y los jueces han ordenado detención provisional mientras investigan los casos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, igual, no hay independencia. Estos tampoco son jueces, son operadores políticos. Estos no son jueces, porque la característica del juez, insisto, es ser independiente, ser imparcial, garantizar el debido proceso, la defensa en juicio y ser objetivo a partir de las evidencias. Pero les están decretando detenciones masivas. No hay la capacidad instalada para ver cada uno de los casos. Vemos que a la gente se le captura, como decía, hoy venía escuchando en la radio, se le captura, se le encarcela, se sube a Twitter y hasta después se investiga. Entonces, el asunto debe ser al revés. Primero investigar y segundo, detener y procesar. Y no subir al Twitter la imagen de las personas, porque con esto también aquí hay otra afectación a la presunción de inocencia. Se está cosificando a la gente y se le está haciendo un uso propagandístico de la dignidad humana y de la imagen de las personas. Y esto exacerba los ánimos de la gente. El gobierno trabaja en una estrategia publicitaria de explotar emociones y sentimientos de la gente. Es muy emotivo, en esto, y la gente lo podemos ver en las redes, diciendo que los maten, que son ratas, que son malditos, que vemos dentro de los pecados capitales de las redes sociales, la de Twitter es la ira. Vemos la ira con que la gente y se ha aprovechado pues de la necesidad de seguridad de la gente, porque la gente también necesita seguridad, pero hay que hacerlo mediante soluciones humanas. No es posible decretar detenciones solo con un acta de detención. En el 2007, cuando se implementó el manodurismo y la supermanodura, hubo un locutor de radio que decía: miren estos jueces poniendo en libertad a los mareros solo porque no hay pruebas. Solo porque no hay pruebas. Si de eso se trata el proceso, de evidencias, de pruebas. Pero aquí es un delito de portación de cara. Es un delito de portación de cara. Así como lo vea el soldado o el militar que lo interviene, tiene esa discrecionalidad de detenerlo o dejarlo ir. Hemos visto que a la gente, cuando han habido reclamos masivos en las redes sociales, los ponen en libertad sin procesarlos. Han sido detenidos, han sido privados de libertad injustamente. Y la gente todavía sale agradeciéndole. Sale agradeciendo y sí, funciona el sistema porque me soltaron. No está funcionando el sistema. No está funcionando. Es un régimen de terror, es una política criminal. Hay populismo penal porque se está haciendo un uso mediático del poder penal sin respeto a las garantías de la gente.
Y estos jueces, además, estos jueces que están conociendo estos casos, son jueces ad hoc, que están prohibidos por los derechos humanos, están prohibidos por la Constitución, son jueces ad hoc, porque incluso hasta son transitorios, no son permanentes. Y no se les podrá conocer el rostro en algún momento. Además, según la ley, jueces sin rostro, ¿verdad? Las reformas estas que han aprobado, jueces sin rostro, juicios sin reo, juicios sin testigos. Es decir, es grosero todo lo que ha ocurrido. Además, le dan, con el incremento de las penas, le dan el carácter de orden público y de retroactividad hacia atrás. No, así no funciona la retroactividad y el carácter de orden público. El artículo 21 de la Constitución dice que la ley solo tiene efecto retroactivo si es favorable al reo o si es de orden público. Y estas dos son dos versiones distintas, pero si es materia penal, solo es retroactivo si es favorable al reo. Si es de orden público y le queremos dar retroactividad, no se puede, porque la misma Constitución dice solo tiene retroactividad si es favorable al reo. O sea, el carácter de orden público no se justifica para darle a una ley draconiana, a una ley grosera, a una ley que perjudica a los procesados. Y aquí no estamos hablando de pandilleros o delincuentes o no, se trata de personas humanas. Entonces, la intención de retroactividad que se justifica a través del orden público choca con la irretroactividad de materia penal, porque solamente es retroactivo cuando favorece al reo. Entonces, no puede aplicarse retroactivamente esa característica del orden público, porque el mismo 21 limita a que solo puede tener carácter retroactivo si es favorable al delincuente. Se está haciendo una serie de groserías, realmente. Juez, ¿y qué mensaje se le envía a la población mientras se está haciendo esta serie de groserías, como usted lo llama, con la población salvadoreña, y no se está extraditando a cabecillas de pandillas que están siendo requeridos por Estados Unidos para ser juzgados allá? Sí, digamos que el panorama es sombrío, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo y ha logrado este régimen infundir el terror. Es un régimen de terror, ha logrado infundir el terror, pero yo les digo, mire, paciencia. Hay que tener paciencia, hay que también tener valentía. No hay que huir. Mire, aquí estaba oyendo al presidente de la Asamblea diciendo, váyanse, váyanse. A los que no están de acuerdo, vayan. No, ¿y con qué derecho está haciendo él eso? Eso es un abuso. Es un abuso. Este es nuestro país. Nadie nos puede echar de nuestro país. Es el único lugar donde somos nacionales. Aquí nacimos. Tenemos derecho a vivir aquí. Tenemos derecho a morir aquí. Y realmente grosero esto que ha dicho este presidente de la Asamblea, porque quiere expulsar, es una política de expulsión. Ya de por sí, estructuralmente, nuestro país es injusto. Cuando hablo estructuralmente es económicamente injusto, porque hay una enorme masa de población excluida y marginada además. Y el gobierno, en lugar de ayudar a esta masa excluida y marginada, los manipula mediante regalitos, para obtener sus votos. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales no están siendo satisfechos. Entonces, es un país que expulsa a sus nacionales, de por sí, la necesidad de subsistir, ese sueño americano. A mí me escriben amigos que están fuera del país, saludos también para familiares y amigos que están fuera. El sueño americano es porque nos toca trabajar 20 horas y estamos en el trabajo con sueño. Estamos en el trabajo trabajando duro y con sueño. No era ese el sueño americano que pensábamos, me dicen. Sí. Entonces, no se puede expulsar a nuestra gente. Deberíamos de ser, ¿verdad?, un país que le abra las puertas a la población que está afuera. Pero ¿a quién se le está abriendo? Solo al que ha triunfado y al que tiene dinero que venga a invertir. A los demás que se vayan, ¿verdad? Y a los demás lo podemos dar la oportunidad de votar.
Y ahí viene el fraude del voto electrónico, porque ese es un fraude masivo que viene anunciado como en la época del PCN, con la década de los 70. Ese es un fraude masivo que vamos a tener y que lo andan promocionando los diputados, ¿verdad? Y estos diputados que pueden entrar y salir libremente sin que el gobierno, y que han sido coautores de este golpe y de esta catástrofe que vivimos. Sí. Estos señores han participado en la vulneración de la democracia. No deberían tener derecho a entrar libremente y salir libremente de los Estados Unidos. Ellos son golpistas. Ellos son golpistas. Entonces, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que tener esperanza, porque solo en los momentos de mayor oscuridad, es cuando vale más la pena creer en la luz. Pues ya nos quedan pocos minutos, 3 minutos para finalizar. Nunca nos alcanza el tiempo para hablar de estos temas, pero quisiéramos terminar con el tema del hostigamiento contra los jueces, que han estado denunciando este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de la ciudadanía. Usted ha sido víctima de acoso policial, militar también, militares afuera de su casa. Usted lo ha denunciado en varias ocasiones, y también recientemente en estos días conocimos que también el juez Jorge Guzmán, quien llevaba la causa de la masacre del Mozote y lugares aledaños, también había denunciado acoso policial. Los jueces no alineados, pues, están siendo perseguidos en la coyuntura actual. Sí, y por eso es que muchos no quieren dar declaraciones, no quieren meterse en problemas. Aunque estén conscientes de esto, prefieren mejor estar callados y esperar que algo suceda y que algo cambie. Pero las cosas no suceden, como le dijera, de manera gratuita. Los cambios hay que promoverlos, porque los cambios no suceden por generación espontánea. Sí, digamos, hay leyes de la historia, y ya sabemos qué es lo que le pasa a los dictadores. El poder es transitorio, ¿verdad? Es provisional. Y el gobierno del presidente Bukele va a pasar a la historia como uno de los más nefastos en términos de respeto a los derechos humanos y del Estado de Derecho y de la Constitución. O sea, el hecho de intentar reelegirse y de promover su reelección es otra grosería en la historia constitucional de nuestro país, aún contra las palabras de su propio papá, contra las palabras que él mismo dijo cuando era candidato, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, que Mauricio Funes no se podía reelegir, y ahora él está promoviendo. Entonces, ¿qué es lo que toca entonces? Bueno, para la Judicatura Independiente, pues, ser estoicos y continuar en esta lucha. Nadie dijo que estudiar Derecho es fácil. Estudiar Derecho no solamente se trata de aprenderse de memoria las leyes o de aprenderse las leyes y encontrar soluciones. No, se trata también de actitudes. Y en este caso, yo lo comparto con muchos colegas que guardan silencio, pero nuestro juramento fue defender la Constitución. El colega ahí también se me quedó en el tintero. Dice que nosotros nos toca administrar justicia para cada caso concreto. Sí, pero nos toca hacer el equilibrio y el contrapoder en los casos que nos toca conocer. ¿Cómo no? Bueno, juez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Imelda, muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo de nuevo a su amable audiencia. Cómo no, muchísimas gracias. Gracias también a las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.